A reading from the Acts. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. In those days, En aquellos días, gran número creyó y se convirtió al Señor. news about them reached Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. to go to Antioch. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Firmness of heart, Como era hombre de bien, filled with the Holy Spirit, lleno de Espíritu Santo y de a fe, large number of una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo, lo encontró y se lo llevó a Antioquía. whole year. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. And it was in Antioch Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. now there were in the church En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Barnabas, Simeon, Simeón, called Niger, apodado el Moreno, Lucio el Cirineo, who was a Manahén, of Herod. hermano de leche y del virreo Herodes, y Saulo. When they were worshiping the Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: Barnabas, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado. then completing their fast, Volvieron a ayunar y a orar. they laid hands on Les impusieron las manos y los despidieron. Verbum Domini. The Lord has revealed to the nations his saving power. Sing to the Lord a new song, for he has done wondrous deeds. His right hand has won victory for him, his holy arm. The Lord has made his salvation known. In the sight of the nations, he has revealed his justice. He has remembered his kindness and his faithfulness toward the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation by our God. Sing joyfully to the Lord, all you lands. Break into song, sing praise. Sing praise to the Lord with the harp and melodious. Alaben al Señor con el corazón, con los cantos, Suenen las los trompas. instrumentos con clarines, al son de trompetas. Aclamen al Señor y Rey. El Señor revela a las naciones su justicia. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
Jesus said to the 12, En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Do not take gold or No lleven la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica ni de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Domini. Still within the days after En los días después del Pentecostés, la iglesia se sostiene los apóstoles San Bernabé como un ejemplo de Holy Spirit cómo el Espíritu Santo puede encender las llamas de la persona humana para que sea una persona héroe, testigo heroico del amor divino, el fuego del amor de Dios y el deseo del Espíritu Santo que nos quiere encender a cada uno de nosotros para una transformación absoluta de la mente, del cuerpo y del corazón. the opening antiphon of the Mass, La apertura de la misa, las preferencias de los capítulo 11 de los apóstoles, son las de primero 24 que nos cuesta de San Bernabé. is this holy man Bendito sea este hombre que tenía el valor que sea was a good man. recalcado sobre los apóstoles, era un buen hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. The Holy Spirit is the one El Espíritu Santo es la persona que enciende la fe, mantiene la fe y que nos trae fe para completarla. opening prayer of the Holy La oración inicial de la misa alaba: decree that Oh Saint Dios, que decrete que San Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo, debe ser separado para convertir a las naciones. gospel of Christ El Evangelio de Cristo, que de manera predicó, debe ser encendida con las palabras y con los hechos. this reference De nuevo, hace referencia que está lleno del Espíritu Santo in these days after Pentecost. en los días después del Pentecostés. Pray that each one of us are full Oramos que cada uno de nosotros estemos llenos con esa misma espíritu del Creador, God the Holy Spirit Dios del Espíritu Santo, transforms quien transforma the human person, a la persona human personality. hasta la personalidad del ser humano. The fourth chapter of Acts of the De los actos de los de los hechos de los apóstoles indican esos capítulos que los mismos apóstoles man Joseph, nombraron a un hombre José de nacimiento. the apostles, Los apóstoles nombraron a Bernabé, igual que el Señor él mismo Simon, tenía como objetivo a Simón, a Pedro, a cambiar su nombre. Los apóstoles ellos mismos surnamed hubieran tenido apodos Barnabas, llenos a Bernabé, lleno del Espíritu Santo, que significa hijo de la exhortación, o en otras palabras, el hijo de la consolación. context of introducing Dentro del contexto de presentar a San Bernabé en práctica concisa de la iglesia of the temprana de los hechos de los apóstoles, comenzando en el capítulo 4, versículo 42. Estas son las palabras de las Escrituras. The community of believers was La comunidad de creyentes tenía un solo corazón y una sola mente, claimed that any of y his nadie reclamaba que ninguna de sus posiciones eran de ellos mismos, they had everything in common. pero tenían todo en común.
With great power, the apostle Con gran poder los apóstoles fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y a todos se les dio un gran alabanza. Y no una persona necesitada dentro de ellos. Los que tenían propiedades o casas las venderían, traían los bienes, las ganancias de la venta y las ponían en la ganancia de los apóstoles y fueron distribuidos entre cada uno de ellos, como lo necesitaban. Bernabé se recalca como una persona que vendió una propiedad que tenía y después trajo el dinero y los puso en los pies de los apóstoles. Where there are people in need, Donde haya gente necesitada, el Espíritu Santo va rápidamente, la tendencia es a avanzar rápidamente a su ayuda. Y también el Espíritu Santo tiende a inspirar a las almas elegidas de los cristianos para que sean generosos a la gente necesitada. just three modern day examples. Hoy un ejemplo de la época moderna, 3 ejemplos de casi nuestra época, de esta caridad cristiana alrededor del mundo. Esa gente que continúa ayuda en Ucrania, refugiados, familias que están fugándose de las guerras. Otro ejemplo, esa gente que ayuda a los pueblos y familias de Texas, Uvalde, Texas, después de un efecto devastador del tiroteo masivo, tantos funerales que se han llevado a cabo en estas últimas semanas, la tragedia de los niños y los maestros y un esposo que falleció después del efecto horrífico de haber perdido a su señora. Y recientemente, en el fecha de Pentecostés, en Nigeria, en la iglesia católica en Awal, en el estado de Kondo, más de 40 personas perdieron sus vidas y 61 hospitalizados, heridos, gente que simplemente estaban en misa, buscando al Espíritu Santo, gente inocente. Continuamos rezando por todos ellos, intervenciones, todos los dolores del corazón que nos afectan a todos y nos preocupan a todos. En la cristiandad es mucho más que dar humanitariamente. En la cristiandad se hace por el amor a Cristo, por el amor al vecino, al prójimo y un deseo por la transformación y a la conversión. El dar se hace por el amor a Cristo, no del deseo de sentirse bien porque he dado limosna sobre dinero. Pero el dar limosna siempre se hace por la conversión, por la transformación, por un deseo de desconectarnos o conectarnos con el Señor. Fue San Bernabé que vio a los apóstoles la sinceridad de San Pablo después de que se convirtió. Este es un hombre, San Pablo, que se conocía por haber asesinado cristianos. Entonces los cristianos, cuando escucharon las palabras Saúl, ellos sabían que este era un hombre que había asesinado cristianos. Entonces le creyeron a San Bernabé en su palabra y San Bernabé insistió que este hombre, Pablo, se había realmente convertido por Cristo, cambiado por el Espíritu Santo, absolutamente transformado en su mente. Y que la manera que fue alguna vez había cambiado. Eso es lo que significa la conversión, una transformación absoluta de la travesía de uno mismo y cambiándose cosas que nos lastiman, que sean destructivas,
y tornándonos hacia Cristo. Possible by the outpouring of Eso es solamente posible por el Espíritu Santo. back in 2006, En el Emeritus Benedict XVI gave Benedicto XVI, el Papa emérito the apostles nos dio on his website dirección de los apóstoles en las audiencias de los miércoles y en ella nos da un resumen del significado de Pablo y that we might Bernabé learn from these y que nosotros podemos aprender de estos dos apóstoles. Eso es lo que él dice, y cito, together with Paul. junto con Pablo, Then he y went después to the él so-called fue al según llamado concilio de Jerusalén, profound examination donde ellos ofrecieron un examen profundo de la pregunta. Los apóstoles de los continue the ancianos querían descontinuar la práctica de la circuncisión feature of the para que ya no sea una parte de la identidad cristiana. Los hechos del only in this 15. and in the Fue end solamente esa manera que al final made possible oficialmente dieron posiblemente la iglesia de, de los gentiles circuncisión. Eso quiere decir que somos hijos de Abraham solamente por fe en Cristo. Pope Emeritus continues. El Papa emérito continúa, ambos, Bernabé y Pablo, dan desacuerdo al principio en su segunda viaje de misioneros, porque estaban dispuestos a que Juan mientras que Pablo estaba en contra, porque el joven los había desertado en una travesía anterior. Él dice que desde, como habían disputas, desacuerdos y controversias dentro de los santos, y yo encuentro eso bastante confortable, porque vemos que los santos no han caído de los cielos. Son gente como nosotros, con problemas complicados. El Papa Benedicto dice que la santidad no consiste en nunca haber pecado. La santidad incrementa la capacidad para conversión o arrepentimiento y reconciliación o para perdonar. Entonces fue que San Pablo tenía muy resentido con Marco y volvió a estar con él nuevamente. Y las últimas cartas de San Pablo a Filemón y en la segunda carta a Timoteo, San Marcos aparece como uno de sus trabajadores. Consecuentemente, no son el hecho que nunca hemos equivocado, pero nuestra capacidad de reconciliación y de perdonar son lo que nos hace santos. Lo único que podemos aprender, esta es la manera de la santidad. Oramos por el que el Espíritu cae sobre toda la tierra, en cada uno de nosotros, para transformarnos como transformó San Bernabé, para que nosotros también podamos ser hijos de fomentar, hijos de la consolación en nuestra propia época, donde nosotros estamos. Porque Dios los ha puesto a nosotros y a la gente en tu vida. Pregunta cómo el Espíritu Santo pueda exhortar para ser un hijo, una hija de la consolación. Exhortar To an individual, a un individuo, family, a la familia, a una comunidad. these are not titles. This title is Estos no son títulos, hijos de fomentar, no solamente para San Bernabé, pero también son para ustedes, para mí. come, Holy Spirit, come. Ven, Espíritu Santo, ven. Help us to be Ayúdanos a other ser Barnabases, otros Bernabés, sons of encouragement. hijos de la exhortación, hijos de la consolación.